hermanos, qué gusto nuevamente estar conectados con todos ustedes a través de estos medios en el cual estamos transmitiendo desde Vida Nueva para el Mundo, para todos ustedes. En el amor del Señor, la palabra de Dios hemos estado estudiando, hemos estado hablando acerca de temas muy importantes para el desarrollo espiritual de los hijos de Dios. Y también para aquellos que no le conocen, si usted está ahí, de casualidad está aquí conectado, no se pierda este estudio porque vamos a hablar de cosas muy importantes para su vida. Cosas que hablan del Señor, de su palabra, de lo que Él nos dejó como una herencia de conocimiento para que nosotros podamos conocerle a Él. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de un tema muy importante en relación a esta serie de que iniciamos ya hace algunas semanas de Disciplínate en la piedad, que significa que nosotros tenemos que hacer cosas que nos permitan estar bajo la autoridad, bajo la sujeción en la sujeción con nuestro Dios. Es lo que significa disciplinarnos en la piedad, ejercitarnos lo suficiente para que nuestra vida vaya teniendo una mayor intimidad con el Señor, un mayor conocimiento de Él y como resultado eso nos llevará a vivir en santidad también. Así es que es un tema muy importante el que vamos a tratar de forma específica el día de hoy. Hablamos las últimas semanas acerca de cómo llevar la palabra de Dios hacia nuestras vidas para que se vuelva una aplicación. Es decir, qué tenemos que hacer respecto a la Escritura en relación a leerla, a meditarla, a memorizarla y que tenga como final en nuestras vidas el aplicarla, el vivirla, la Escritura. Y precisamente en este entendimiento de lo que la Escritura nos habla acerca de esta comunión con Dios, también nos enseña acerca de la oración, de cómo nosotros ahora podemos comunicarnos con el Señor. La misma Biblia nos enseña que tenemos esta posibilidad de acercarnos a Dios, ahora a hablar con Él. La palabra de Dios nos habla, es como la voz de Dios hacia nosotros, cuando dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la Escritura es inspirada por Dios, es soplada por Dios, es la voz de Dios hacia nosotros. Eso es lo que vemos ahí en la Biblia. Y ahora Dios nos enseña que nosotros también podemos acercarnos hacia el Señor a través de la oración. Podemos expresar nuestro pensamiento, podemos expresar lo que nosotros tenemos en nuestro corazón y es una obra de gracia, es una manifestación de la gracia de Dios también, porque ciertamente Dios no necesita saber más de nosotros, Él conoce absolutamente todo, pero nosotros tener esta posibilidad que Dios nos dé este medio nos ayuda muchísimo en nuestra vida espiritual y es lo que vamos a ver el día de hoy. Y vamos a hablar acerca de este tema iniciando en la perspectiva genérica, es decir, cómo podemos nosotros saber esto acerca de la oración, cómo el hombre ha tenido esta posibilidad o este sentir de buscar hacia Dios y este sentimiento o esta conciencia de que hay un ser mayor, un ser espiritual, un ser que nosotros a través de la Escritura conocemos y le hemos determinado ese concepto de Dios y que se expresa precisamente esta conciencia que hay en todos los hombres, se expresa a través de que todo el hombre tiene este deseo de orar. Sí, si nosotros vemos así como en toda, no sé, o sea, cuando conocemos a personas que tienen una religión distinta, vamos a ver que ellos también oran, ¿no? O le llaman a lo que están tratando de hacer oración. Entonces creo que esto es como un fenómeno global, el querer comunicarse con alguna deidad, querer comunicarse con alguien superior, es algo que tiene todo ser humano. Por ejemplo, los musulmanes oran 5 veces al día, los judíos lo hacen 3,
cristianos y católicos, aunque por ahí hay como, no sé, yo me acuerdo que cuando venía a la iglesia cristiana por primeras veces y comencé a poner atención y todo, tenía un problema y decía, no, es que no, ellos no oran, rezan, y el rezo y la oración es distinta, ¿no? Pero bueno, a final de cuentas es un intento de comunicarse con una divinidad. Los budistas tienen ruedas de oración, los hindús tienen lo mismo. Y hay una encuesta que hizo la BBC en el 2004, donde sacó que el 30% del total de encuestados ateos rezaban al menos algunas veces al día, ¿no? Entonces, esto es algo que viene ligado a todo ser humano. O sea, podríamos decir que venimos precargados con un instinto para orar. ¿De dónde podemos sacar esto? Génesis 1, 26 y 27 dice que todos somos hechos a imagen de Dios. Esta palabra imagen es estar diseñados para reflejar a Dios y para relacionarnos con Él. Nosotros vemos ahí en Génesis 2 cómo el hombre se relacionaba con Dios, sí, tenía como una relación, podía comunicarse con Dios, podía estar con Dios, no había nada que lo impidiera, pero a raíz de la entrada del pecado, ahí en Génesis 3, nosotros vemos que el pecado distorsiona esta imagen, distorsiona esta relación. El hombre ya no puede convivir con Dios a causa de su pecado, porque Dios es santo y es justo, y entonces esto distorsiona la imagen, no se pierde, sino simplemente se distorsiona y ya no puede relacionarse con Él. Juan Calvino le llama a esto de tener un sentido de la divinidad, o sea, de que antes podíamos nosotros relacionarnos con el Señor y a causa del pecado esto ya no es posible. Le llama a este sentido divinitatis sensum, sentido de la deidad, y dice esto en sus instituciones: así como la experiencia muestra que hay una semilla de la religión plantada en todos por una secreta inspiración de Dios, así también, por otra parte, con gran dificultad se hallará uno entre 100 que la conserve en su corazón para hacerla fructificar, pero no se hallarán ni uno solo en quien madure y llegue a sazón y a la perfección. Todos degeneran y se alejan del verdadero conocimiento de Dios. Por esta causa no lo entienden tal cual Él se nos ofrece, sino que lo imaginan como con su temeridad se lo han fabricado. O sea, hay algo, hay como unas huellas, vestigios de que podíamos comunicarnos con alguien mayor a nosotros, con alguien superior a nosotros, y entonces de ahí viene que distintas religiones, que distintas sectas quieran comunicarse con alguien superior, o sea, con alguien que es mayor a mí, ¿no? Que puede resolver mis cosas, alguien con quien yo puedo hablar, alguien al que le puedo decir cómo me siento, alguien con quien yo puedo dirigirme, que no es como nosotros, ¿no? Entonces de ahí sale este intento por querer tener una comunicación con alguien más. Pero ¿cómo es este intento? ¿Cómo podríamos nosotros llamarlo o ejemplificarlo? Este instinto es más o menos como una respuesta innata a nuestro fragmentado conocimiento de Dios. O sea, es como si, yo no sé si tú recuerdas en películas o alguna caricatura o algo así donde una persona estaba en una isla desierta y entonces decía, quiero ser rescatado, no, pero aquí no hay nadie, ¿qué hago? Y escribía una cartita ahí en la servilleta que le quedaba, en la hoja, y entonces la metía en una botella, tapaba la botella y la aventaba al mar. Yo no sé a quién le va a llegar, yo no sé quién la va a encontrar, pero lo que sí sé es que yo escribí, no sé para quién vaya, pero yo ya dije lo que yo quería expresar, ¿no? Así es este sentido de la divinidad. O sea, queremos comunicarnos con alguien, con alguna divinidad, con alguien superior a nosotros, y este intento de oración es como una nota dentro de una botella para cualquiera del Dios que nosotros le estemos hablando, ¿no? Esto nosotros podríamos decir que es el instinto humano para pedir ayuda,
es un sentido bastante general y bastante borroso, porque yo para poder orar de una manera correcta, hablemos de como una oración bíblica, una oración de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, yo necesito tener conocimiento de Dios. Si yo no tengo conocimiento de Dios, entonces mi oración es como esta carta que meto a la botella y la aviento y yo no sé a quién va. Entonces, aquí podríamos decir que no todas las personas que dicen que están orando en realidad. Yo necesito conocimiento de Dios y también necesito ciertas circunstancias que vamos a ir viendo en adelante para poder nosotros saber que de verdad estamos orando. ¿Y qué pasa si alguien está orando con sinceridad y viene a buscar al Señor de la Biblia y ese tampoco es escuchada esa oración? Pastor Gerardo, te escuchamos. Ok. Sí, en la Biblia nos enseña que cuando Dios está airado con el ser humano, Él no escucha la oración. Bueno, dice así, Isaías 1:15 dice, cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. Aquí Dios está hablando a Israel en una reprensión en el contexto de Isaías 1 acerca de su condición de pecado, su condición de incredulidad hacia Dios, su alejamiento de Dios y que ellos no estaban reconociendo al Señor como su Dios, como el dueño, como el rey de sus vidas. Y entonces Él expresa esto, ¿verdad? Yo no oiré. ¿Qué significa? ¿Que Dios no tiene la capacidad de escuchar estas oraciones? No, Él sí tiene la capacidad. De hecho, Él dice el Salmo 139, conoce todas las cosas. Conoce lo que nosotros vamos a hablar desde antes. Lo que yo estoy diciendo en este momento, Él ya lo conocía, Él está fuera de la dimensión de tiempo y espacio, así es que Él no tiene ninguna limitante de eso. Su conocimiento es absoluto, Él sabe todas las cosas y Él conoce lo que nosotros decimos. Cuando Él dice, expresa, yo no oiré, está hablando acerca de lo que va a hacer Dios respecto a eso, o lo que está haciendo Dios respecto a eso. Está mostrando definitivamente su desagrado completamente a esta condición de incredulidad del hombre. No está diciendo que Él no sepa lo que está pidiendo, que Él no escuche eso, que no tenga la capacidad de saber lo que se está diciendo en ese momento. El asunto importante es que nosotros tenemos que entender quién es Dios. Y cuando nosotros creemos que Dios es como nosotros o lo limitamos con nuestros limitantes, entonces nos vamos a confundir mucho en este tipo de expresiones. En Juan capítulo 9:31 nuevamente lo dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Entonces, está hablando acerca está el Señor expresando esto en relación a nosotros o en relación al pecador o en relación a la impiedad del hombre, que Él no está en ningún tipo de disposición de relacionarse, de tener un relacionamiento con el hombre en esa condición o una comunión con el hombre en esa condición. Entonces, si nosotros lo vemos de forma muy práctica o lo que hablaríamos en este sentido, es que tenemos nosotros que, como hablamos hace un momento acerca de un comentario en su teología sistemática de Grudem, no es que Dios no tenga la capacidad, tenemos que entender a qué nos estamos refiriendo con ese oír. Dios escucha esas palabras, bueno, sabemos que Dios las sabe, las entiende, Él no tiene ningún límite de eso. Pero el asunto importante es que Él no tiene esa comunión, Él no contesta esas oraciones de forma agradable, de forma afirmativa, es decir, avalando la oración como tal. A veces Dios en su misericordia va a contestar una oración de alguien así, ¿no? Pero en realidad no vemos en la Escritura alguna parte donde Dios diga, bueno, esa oración también la voy a contestar, ¿no? O sea, vemos como todo lo contrario, que es lo que acaba de decir nuestro pastor Gerardo. O sea, entonces creo que sí, a esa pregunta sería como, bueno, en el sentido de Dios oye la oración de los pecadores, pues las oye en el sentido de que está enterado por su omnisciencia, ¿no? O sea, sabe todo. Pero de ahí a que conteste la oración o suceda como algo más, pues no es así, porque creo que volviendo a la parte del pecado, o sea, habíamos sido
hechos o ya precargados con esta parte de relacionarnos con Dios, entra el pecado y ya no podemos relacionarnos con Él a causa de ese pecado. Y supongamos que es como estos lugares donde dice, tú vas caminando y de repente te topas con una reja que dice área restringida, ¿no? Prohibido el paso. Así estamos nosotros, o sea, cuando no tenemos a Jesús, cuando no hemos nacido de nuevo. Si tú quieres como entrar a orar y lo que sea, o sea, no se puede. ¿Por qué? Porque es área restringida. Es más, yo me atrevería a decir que ni siquiera a alguien que no ha nacido de nuevo no tiene ese deseo de orar de una manera correcta o con la intención correcta. A lo mejor y quiere orar, pero para sus propias deleites, ¿no? Para sus propios deseos y aún los pecaminos. Creo que eso es muy importante y lo vemos muy claro en la cruz, ¿no? Cuando Cristo está con los dos delincuentes, uno le suplica y le pide creyendo en Cristo y él recibe vida eterna, y el otro dice, bueno, pues, o sea, se ve su altanería inclusive, en donde él le dice, bueno, pues ya bájate tú, si eres el Hijo de Dios. O sea, no creía en él, lo está cuestionando de hecho, y le dice, si eres el Hijo de Dios, bájate y de pasadita nos bajas a nosotros. Entonces, ese es el sentido de una oración impía. Eso son lo que Dios no le agrada definitivamente, lo aborrece de hecho, en que pensemos que porque nosotros le estamos pidiendo a Dios y que Él es bueno, entonces Él tiene la obligación de contestarnos, no importa lo que esté sucediendo con nuestras vidas y no importa si no tenemos fe en Él realmente, porque implica eso, ¿verdad? Una arrogancia terrible y que implica yo quiero estar bien y me vale gorro todo lo demás, no me importa todo lo demás. Yo me acuerdo que antes de que el Señor me salvara, llegaba a pasar por un convento, tenía una virgen de como 1.5 metros y también una cruz, ¿no? Y yo me acuerdo que cuando iba hacia la escuela pasaba por ahí siempre y yo no me decía que fuera creyente ni nada, pero pasaba y lloraba por mi familia, decía, Señor, te pido que los guardes, que no les pase nada, que estén bien de salud y demás. Y podríamos preguntar, bueno, ahí no le estaba pidiendo lastima a alguien o algo así. Pero yo quisiera retomar lo que acabas de decir, que creo que era una oración impía, porque punto uno no es únicamente las palabras que decimos, sino quienes lo dicen. O sea, la realidad de que nosotros estamos enemistados con Dios y que todo lo que pedimos antes de conocer al Señor, quisiera enfatizar antes esta parte, antes de entrar a los creyentes, no está orientado por la gloria del Señor, está orientado por nuestra propia gloria, aún incluso cosas que podrían ser buenas. O sea, nosotros vemos en el Antiguo Testamento cómo para que un instrumento fuera ocupado tenía que ser limpiado, ¿no? Daba a entender a los israelitas que no podía hacer cualquier cosa y no era que un artículo era especial en sí mismo, sino porque era dedicado a Dios, sino porque artículo o el lugar estaba en la presencia del Señor. O sea, había una solemnidad de entender quién es Dios y quiénes eran ellos y cómo podían acercarse. Este punto de cómo acercarse no era como yo quisiera. De hecho, estos dos hombres que fueron muertos, ¿no? en este fuego extraño que ofrecen, que no identificamos tal cual exactamente cuál es, ¿no? Este fuego extraño, pero el punto es que hubo una irreverencia, ¿no? de Dios, o sea, de tratar a Dios, y creo que muchas veces la gente y el mundo ve a Dios de esta forma. Tú decías ahorita que es su obligación. Había un pensador francés que decía que Dios tiene la obligación de perdonarnos. O sea, Dios tiene la obligación de escucharme, Dios tiene la obligación de hacer lo que le estoy diciendo, como si él fuera un mayordomo celestial al que yo le mando, haz esto, haz el otro, y él está para mi servicio. Y la realidad es que no es así. Al contrario, o sea, nosotros cambiamos el chip, el punto de que nosotros somos creación y nos creemos que podemos decirle al Creador lo que queremos que haga y cuándo lo haga, y nos airamos contra él cuando no lo hizo como queríamos. Y eso es lo que el mundo ora. O sea, el mundo ora, haz esto, haz el otro, y si no lo haces, es que Dios es malo, es que Dios es el otro. Y hay una enemistad y hay un juicio que hacen hacia Dios por estar en tinieblas, ¿no? Pero bueno,
partimos de ese punto, ¿no? O sea, Dios claro que escucha, pero creo que vamos a ir avanzando a entender cómo es el sentido de que escucha a los creyentes y a los no creyentes. Ahora, antes de terminar, quisiera leerles un pasaje que creo que es muy relevante en Ezequiel 14. Nota esto, en Ezequiel 14 dice: entonces vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel que conocían la Escritura, al menos hasta este momento, y se sentaron delante de mí. O sea, vinieron a buscar al Señor, ¿no? Aparente piedad. Y vino a mí la palabra del Señor diciendo: Hijo del hombre, estos hombres han erigido sus ídolos en su corazón y han puesto delante de su rostro lo que les hace caer en su iniquidad. ¿Me dejaré yo consultar por ellos? Por tanto, háblales y diles: así dice el Señor Dios: cualquier hombre de la casa de Israel que erija delante de su rostro lo que lo hace caer en su iniquidad y después venga el profeta, yo el Señor le responderé entonces de acuerdo con la multitud de sus ídolos. O sea, ellos aparentemente estaban buscando al Señor, pero venían con ídolos en su corazón. O sea, ellos no querían escuchar al Señor realmente. Ellos venían con sus deseos, sus pasiones, sus inclinaciones puestas en el punto más alto, y vienen aparentemente a escuchar al Señor. Y ese es el punto. O sea, mucha gente puede orar lo que tú decías ahorita, ¿no? O sea, gente de muchas religiones que puede orar, y podríamos hacernos esa pregunta: bueno, no están entonces siendo escuchados, o Dios no se complace en eso. Y la realidad es que no es cómo estructuramos las palabras, o en el orden en que lo que decimos, o si cerramos con un amén, o si cerramos con una frase, que nos va a ser aceptables delante del Señor, sino algo mucho más profundo y más crucial que la Biblia narra, que es el centro, que es el Evangelio. Sí, yo creo que como personas que vamos a la iglesia, y si tú estás dentro de una iglesia, creo que a veces podemos caer en este error de pensar que si decimos las palabras correctas, no sé, yo me acuerdo que cuando vine a la iglesia cristiana por primeras veces, a mí se me hacía muy peculiar cómo oraban, porque yo estaba acostumbrado a una oración que era repetir cosas, o sea, que eran oraciones ya escritas, ¿no? Y me las sabía, pero acá era como una conversación. Entonces, y justo eso cuando yo preguntaba: oye, ¿y qué es orar? ¿Qué es esto? Es una conversación. Ah, ok. Entonces a mí me decían: ¿tú oras? Sí. Y oraba, escuchaba las oraciones, y creo que a veces puedes caer en este error de pensar que por decir las palabras correctas, que por tal vez a lo mejor y tener ese sentimiento de compasión con las personas, hablar u orar de una manera muy bonita hace que tú seas escuchado. No sé, me acuerdo también en Navidades cuando oraba, o sea, ni convertido era. Y eran oraciones que decían: órale, qué padre, qué bonita oración. Y yo, pues sí, no dije ninguna cosa como fea, sino todo al contrario, todo amor, todo bondad. Y pues sí decían como: ah, qué padre, que ore, ¿no? Pero la realidad es que puedes orar algo bonito, puedes orar cosas así, pero esa oración no glorifica a Dios, ¿no? Y sigues estando en esa atrás de esa reja de prohibido el paso, área restringida. Entonces, no sé, tal vez hay que pensar en esta parte de, ok, si todos, cuando estamos en nuestro pecado, cuando no tenemos a Cristo, estamos en una reja, atrás de una reja que dice prohibido entrar, o sea, prohibido el paso, solo personal autorizado, ¿qué es lo que hace que nosotros podamos ahora sí entrar a ese lugar y hablar con el Señor, ¿no? O sea, es una restauración, le podríamos llamar así. Y esto, 1 Timoteo 2:5, fíjate lo que dice en NTV: pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. A lo mejor y tú te sabes este versículo como: hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Este es el sentido, o sea, la única forma en la que nosotros vamos a tener ese derecho de poder entrar y no tan solo derecho, sino privilegio de ser escuchados, no como alguien más, o sea, como Dios estando oyendo en el sentido de que está enterado de la oración, sino
que de verdad te escucha, o sea, que escucha con oído atento, o sea, que te está escuchando, que te está poniendo atención, no es por mérito propio, sino es por los méritos de Cristo. O sea, no tengo yo derecho propio para poder entrar a su presencia y poder ser escuchado con oído atento, sino que yo necesito un mediador que se coloque entre mí y Dios y entonces me lleve a su presencia. O sea, que esa rejita que decía prohibido entrar, solo personal autorizado, que Él pueda autorizarme a mí para poder entrar. Y esto tiene que ver con la frase que a lo mejor no tocamos en este programa, pero lo tocamos en posteriores programas, que tiene que ver con en el nombre de Jesús, o sea, entrar con la autoridad de Jesús y no la mía. Entonces, este es un punto también importante. Claro, y importantísimo, porque estamos entonces entendiendo de acuerdo a la Escritura, y es lo que vamos a estar mirando, observando en ella. Por eso decíamos y quisimos ver todo lo de asimilar la palabra de Dios antes, porque ella es la que nos dirige nuevamente a lo que es una correcta oración, o una oración como ahorita explicó, yo le llamaría en la explicación de Hugo, una oración cristocéntrica, es decir, donde Cristo es el centro, donde Cristo es el objetivo, pero también el medio. El objetivo es Dios, pero a través de Cristo solamente lo podemos lograr. No es por nuestros propios méritos que podamos nosotros accesar, como decía Hugo y Miguel, no es porque hagamos unas buenas oraciones o nos miremos a nosotros y que tratemos, bueno, pues lo que no hice en 10 años, ahora lo voy a tratar de hacer en estos 3 días para que entonces Dios me escuche, ahora sí me voy a portar bien. Y si yo le prometo a Dios y yo hago una oración con cierta calidad, entonces Dios me va a escuchar. Eso de ninguna manera va a suceder. Si no está centrada en Cristo, entonces nos va a pasar como a los fariseos en relación a nuestras oraciones. ¿Qué hacían los fariseos? Dice que la intención de su corazón era que fueran vistos, reconocidos. Se paraban en las esquinas y hacían oraciones que a todo mundo, a todos los que lo oían, los admiraban, ¿no? O sea, sí, sus oraciones parecerían muy efectivas, parecerían santas, pero ¿qué dice el Señor? Eran para ellos mismos, y de hecho oraban ahí en las esquinas, que los vieran, ¿y qué dice el Señor? Ahí está su recompensa. ¿Querías reconocimiento? Ahí está tu reconocimiento. ¿Querías eso? Y hasta ahí llega, pero no llega a donde tendría que llegar, o la apariencia de la oración no llega hasta allá. Por eso tenemos que tener tanto cuidado. Ahora, no es nada más el tipo de oración o las palabras que utilizamos. Hay quienes hablan acerca de una categorización de la oración en relación a una fe y el resultado inmediato que esa fe tiene, ¿no? Yo vi un video acerca de un hombre que yo le llamo de esos milagreros, ¿no? Que piensan que porque hacen milagros entonces ya son más espirituales que todos los demás, y los andan llevando por todo el mundo ahí para supuestamente hacer milagros. Y entonces el cuate que era un farsante total, hacía que convertía supuestamente el agua en vino, ¿no? Y alguien que le hizo la burla o la evidencia de su falsedad, pues decía, eso se hacía también con estos de química de Lili Lady, ¿no? ¿Cómo se? Mi alegría, ¿no? Entonces vaciaba el agua en otra agua y pum, se convertía ahí en rosita. Ya convirtió el agua en vino. Y pasa una persona ahí y le hace, a ver, ¿tienes fe? ¿Tienes fe? ¿Tienes fe? Y entonces le hacía y no oraban y no se convertía nada en nada, no cambiaba de color. Y entonces el otro pobrecito chillando, es que no tengo fe, no tengo fe. Y eso nos lleva, ese alejamiento de la Escritura. Por eso es importante que nosotros entendamos qué dice la Biblia. Lo que nos decía ahorita Hugo, ¿qué dice? ¿Cómo puedo yo accesar? No puedo accesar a la presencia de Dios, al trono del Señor en oración por mis propios méritos. Y esto es lo que nos explica también Hebreos 4:14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ese por tanto está hablando de cómo Dios hace evidente todo lo que somos en nuestro corazón a través de la palabra. Y entonces dice, entendiendo eso, que no te puedes esconder, que ni tus intenciones se pueden esconder, ahora teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios,
retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿cómo nos hace posible, qué es lo que nos hace posible que nosotros podamos acercarnos a la presencia de Dios en oración realmente, que nuestras peticiones sean escuchadas y que sean agradables delante de Dios? Poner nuestra fe, creer que Cristo es nuestro sumo sacerdote. Ahora, ¿cuál era el oficio de sacerdotal desde la antigüedad? Porque utiliza estas palabras aquí el libro de Hebreos, pues esa era exactamente el de interceder, el que presentó su propia sangre como una ofrenda, no por sus pecados, porque él no cometió un pecado, nada de pecaminoso, pero salió de él, sino por los nuestros. Es su intercesión en la redención, en el pago de nuestros pecados, es precisamente ocupando este oficio. Él presenta el sacrificio de su propia vida, su propia sangre. Él está ahí, ¿verdad?, ejerciendo al lado del Padre, a la diestra del Padre, dice, intercediendo por nosotros. Ese sacerdocio de Cristo que le da la calidad para que nosotros podamos accesar con libertad a ese trono de gracia. Solamente está centrado en Cristo, está dado por Cristo. Déjenme para terminar leerles este mismo versículo de Hebreos 4:16 en la Nueva Traducción Viviente. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Y ahí me gustaría también resaltar una parte, ¿no? Esta sección de Hebreos 4, el sumo sacerdote, creo que tiene mucho sentido porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, Levítico 16, nosotros vamos a ver ahí una serie de requisitos que eran establecidos por Dios para poder entrar a su presencia. O sea, no era como ahorita que tú y yo, al ser cristianos, o sea, podemos venir al Padre y ser escuchados por Cristo en cualquier momento del día, cuando tú estás en tu cuarto y vas a orar, o cuando vas a tu trabajo, cuando vas a tu escuela, o a cualquier lugar donde vayas. O sea, tú tienes acceso al Padre por Cristo. En ese momento, Levítico 16, tú vas a ver que una vez al año, y en este día que es el día de la expiación o el día del perdón, que se le conoce también como Yom Kippur, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo. ¿Qué era el lugar santísimo? Dentro del tabernáculo tú ves como tres puntos, ¿no? Tres secciones. El atrio, donde podían como estar más personas. El lugar santo, ya entrando, estaba dividido por un velo. O sea, estaba el velo y estaba el lugar santo. Y luego había otro velo y estaba el lugar santísimo. O sea, el único que podía entrar a ese lugar, y solo una vez al año, era el sumo sacerdote. O sea, solo una vez al año. Entonces, esto tiene como mucho sentido, y también debía de entrar con cierta vestimenta que los sacerdotes tenían, y al entrar debía de despojarse y todo eso y tener como una vestidura específica para poder ingresar a este lugar y tener en mente esto con lo que ahorita nos acaba de leer nuestro pastor Gerardo, o sea, de que ahora tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de cada cosa con nosotros, y que por él podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. O sea, esto debería de volar nuestra mente, porque o sea, al entender quién es Dios, o sea, nuestro Dios santo, nuestro Dios justo, nuestro Dios misericordioso, al entender quién es Dios y que no podían acercarse a Él a causa de su pecado, más que solo una vez al año para ofrecer sacrificio por su pecado, y ahora
ya que Cristo ha venido y ha pagado nuestra deuda y al ser nuestro sumo sacerdote, Él nos ha reconciliado con Dios, ahora nosotros podemos entrar gracias a lo que Cristo ha hecho. Y esto tiene sentido en la parte de que no es por nosotros. O sea, si tú ves de principio a fin, el que nos va a poner en una relación correcta con Dios es Él mismo, o sea, no nosotros. Entonces, no importa qué tan sincera sea mi oración, como lo que decía Miguel, no importa que las palabras sean las correctas. Si yo no tengo a Cristo, entonces yo no puedo tener ese acceso al Padre. Yo quisiera ahí traducir a Hugo en volar nuestra cabeza. No es cierto. Quisiera, es que de verdad, hermanos, piensen, esto debería llevarnos a humillarnos y a ser agradecidos con el Señor. O sea, esto debería quebrantar nuestros corazones de entender y ver que Él es el que inició, que Él es el que se acercó. Dice Juan, mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. O sea, Juan está asombrado. Juan dice, no puedo comprenderlo, no puedo explicarlo de tal forma que con palabras puedo expresar todo lo que estoy sintiendo, viendo, pensando. Mirad cuán grande amor nos ha dado el Padre. Y es que esto no lo entendían los discípulos cuando Jesús les está enseñando a orar. Cuando Jesús les está enseñando a orar, introduce una frase, inicia la oración de una forma que ellos no podían entender por completo en este momento. Y es que Él les enseña a orar a ellos, a sus discípulos, a aquellos que Él había escogido, a aquellos que Él había llamado, y les dice, cuando oren, oren de esta forma: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo es que se atreven a decirle Padre? ¿Cómo es que nosotros nos atrevemos? Porque de verdad es un atrevimiento, si lo podemos ver de una forma. En el Antiguo Testamento, y ahorita que nos decía Hugo del sumo sacerdote, si él entraba en una condición de enemistad, o sea, sin confesar sus pecados, autosuficiente, como vimos lo del fuego extraño, él moría. No podía entrar cualquiera. Había establecido un nombre de una tribu en específico para que entrara. O sea, no era como vengan todos, quien quiera, como quiera. No, o sea, Dios es el que estableció la forma en que los hombres se iban a acercar a Él, no los hombres a Dios. Levítico nos narra cómo es Dios mostrándole a los hombres, mostrándole al pueblo de Israel cómo podían acercarse a un Dios como Él. O sea, aquel que vio a Daniel y tembló y cayó y estaba paralizado. Aquel que vio Juan a Jesucristo resucitado y también cayó temblando como muerto. Pero Juan había visto a Jesús. Juan caminó con Jesús. Juan recostó en el hombro de Jesús y cuando ve a Jesús glorificado cae como muerto. Y Jesús le dice, no temas. Y hermanos, si tú y yo no entendemos quién es Dios, no vamos a ver la oración como una doctrina relevante e importante. Y nos vamos a limitar a pensar, que esto es lo que dice Dios en sus palabras y yo tengo que hablar así, no tengo que ser hipócrita. Pero estamos perdiendo el punto crucial de cómo es que nosotros podemos venir delante del Señor. De repito, este atrevimiento de venir delante de Él, porque Él no está obligado a escuchar a nadie. Él no está obligado a responderle a nadie. Él no está obligado a perdonar a nadie. Pero lo hace por gracia. Y no solamente nos ha perdonado, sino que nos ha hecho hijos. Por eso es que esto en la mente de los judíos, específicamente en Mateo 6, decía yo, que no lo entendían por completo. Oren y díganle, Padre nuestro. Padre nuestro, es mi Padre. O sea, no es un Dios lejano, es un Dios que está sobre su creación, pero que es conocible y que es personal y que le puedes decir Padre. Padre, porque Juan dice que todo aquel que le ha recibido, todo aquel que ha creído en Cristo, ha sido declarado, tiene la potestad, tiene el derecho dado por Dios de ser llamado hijo suyo. Y somos suyos. Y con Él toda la herencia que hay en Cristo Jesús, con Él todas las promesas que hay en Cristo Jesús. Hermano, tú y yo tenemos que entender eso. Tú y yo tenemos que entender quién es nuestro Dios, para que cuando vengamos en oración no nos limitemos únicamente a ciertos conocimientos desvinculados de entender y quién es, y ver a nuestro Dios de una forma relacional, sublime, en el que nosotros, aunque no lo vemos así, entramos al terreno santo todo el tiempo. Entonces, todo el tiempo estamos enfrente de nuestro Dios santo
y Él decidió no consumirnos. O sea, Él decidió no pagarnos conforme a nuestra misericordia y todo lo contrario, escuchar nuestro clamor, porque Él infundió ese clamor en nuestros corazones de venir en necesidad al Señor. Así es, y exactamente esa actitud que mencionábamos al principio del hombre exigente, arrogante con Dios, que no considera a Dios como Señor, viene precisamente de no conocer a Dios, no saber quién es Dios realmente. Si nosotros entendiéramos eso, bueno, si estas personas o pudiéramos entender, comprender, y esa es la idea de saber quién es Dios para poder comprender cómo también nos acercamos hacia Él. Mencionaban hace un rato, ¿no?, de la obligación de Dios a contestar mis oraciones, y eso es totalmente discordante con la definición de sus atributos. Si Dios estuviera obligado a mostrar misericordia, eso es totalmente contrario por la propia definición de lo que es misericordia, porque la gracia y misericordia siempre es voluntaria, no puede ser obligatoria. Si algo Dios tendría la obligación de ser o tiene la obligación por ser Él en su esencia es justo, es decir, lo que tendría Dios que hacer en nuestras demandas humanas sería implicar justicia y lo hará de hecho en su tiempo. Pero no confundamos nosotros esto, tengamos mucho cuidado y eso es lo que nos tiene que llevar a esta admiración de Dios, que es el poder acercarnos con Él, es la gracia de Dios manifestada solamente hasta a través de Cristo. Cristo fue el único que pudo decir eso: yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Él abrió esa posibilidad que mencionabas hace un momento, de accesar a la presencia de Dios. Y esto, si nosotros podemos creer primeramente, esa es la necesidad que hay, esa reconciliación que Cristo trajo hacia nosotros y que accesó solamente por su propio sacrificio, su redención en su sangre, el perdón de nuestros pecados. Él fue la propiciación, sobre Él fue derramada el castigo de nuestra culpabilidad, de nuestra culpa, de nuestro pecado. Por nuestro pecado Él lo recibe, y entonces todo eso es lo que hace posible que nosotros podamos llegar a una relación de comunión, que es la intención de Dios con nuestras vidas. Y una vez que hemos entendido eso, como decían Hugo y Miguel, tiene que haber una admiración. No podemos dejar de admirar este privilegio que Dios nos ha dado de accesar hacia Él, entendiendo que nuestra condición personal, por nuestro propio mérito de nuestras obras, era inaccesible, no nos daba esa posibilidad, y que ahora, revestidos con la justicia de Cristo, podemos entrar ante ese trono de gracia. Y una vez que nosotros sabemos esto, que hemos tenido esa fe para poder accesar ahí, ese nuevo nacimiento que se hace patente, que es necesario, tenemos que nacer de nuevo. No es posible, como ya lo vimos, entrar sin esa cobertura de la justicia de Cristo, si ese nuevo nacimiento, esa nueva creación del Señor. Entonces ahora, dice en Romanos 8:15 el apóstol Pablo, pues que no hemos recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que hemos recibido el espíritu de adopción, que somos hijos de Dios, que esa obra de Cristo a través de la fe ahora nos coloca en una posición ya no de enemigos, sino de hijos. El espíritu de adopción por el cual clamamos: Abba, Padre. Entonces concuerda este entendimiento con lo que mencionaba Miguel de cómo nos enseña el Señor Jesús a orar, y que ya lo estudiaremos en clases siguientes, pero que ahora nosotros como hijos de Dios tenemos que encontrar ese maravilloso valor y darnos cuenta que es algo precioso, que es algo sublime, es maravilloso saber que cambió totalmente nuestro destino eterno, pero que también cambió totalmente, cuando hemos creído en Cristo Jesús, nuestra vida personal día con día, que ahora podemos ir ahí y alcanzar esa misericordia de Dios, esa gracia de Dios, esa suplir de Dios en nuestras vidas todas nuestras necesidades. Podemos ver eso, debemos de ver eso como algo no tan solo que
puede ser agradable a nosotros, sino también que es agradable a Dios. En Apocalipsis 5:8, cuando se abre el quinto sello y nos revela cosas de lo que está sucediendo en el cielo, el Señor a través de esta revelación que le da al apóstol Juan, vemos que ahí hay algo que es impresionante, que se nos asoma a lo que está sucediendo allá en el cielo. Dice que cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Esto fue en Apocalipsis 5:8, y en el capítulo 6, es el quinto sello que narraba, ahí también habla acerca de las oraciones de los mártires que suben también, que quiero señalar esto del incienso. ¿Por qué? Porque es un olor agradable. Cuando tú quemas estas hierbitas, ¿verdad?, con diferentes combinaciones, lo hueles y es agradable. Y ese es lo que está señalando, que también estas oraciones de nosotros, de los hijos de Dios, de los santos de Dios, de aquellos que ama al Señor, a Él le agrada, es agradable a Dios. Por eso la oración también es como una adoración al Señor, que le es agradable, que le es grato que nosotros vayamos a Él y recurramos a Él en todas nuestras circunstancias, que agradezcamos a Él, y muchas cosas que vamos a estudiar acerca de la oración. Perdón, yo quisiera que nos pusiéramos en los pies de Daniel cuando tiene esta visión junto al río Tigris, porque después de ver esto, lo que dice en el verso 11 y 12, ya pasando el tiempo, ya pasando el shock del momento, creo que eso en el corazón de Daniel se quedó grabado, porque vean lo que dice, verso 11, y me dijo, Daniel, Daniel 10, verso 11, y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. Wow, o sea, de verdad, esto en la mente y en el corazón de Daniel tuvo mucho impacto. Y creo que lo podemos aplicar a nosotros. De verdad, somos estimados, somos muy estimados, somos amados por el Padre, y el Padre se complace en que oremos. Y nota cómo aquí está diciendo, Daniel, tú te humillaste, tú querías escuchar mi voz, tú querías entender la voz del Señor, y escuchó tu palabra, y por eso es enviado. Entonces, en esto podemos ver el carácter también de nuestro Dios, que es compasivo, y que la intención de responder también es alentar nuestro deseo por Él, alentar nuestra pasión por Él, nuestra obediencia a Él. Y de verdad, esto en la mente de Daniel fue un shock, el evento. O sea, el evento de la visión a un lado del río Tigris fue un shock. Pero aparte de esto, creo que también grabó en su corazón el carácter de Dios, el carácter de su Dios, un Dios que se complació en Daniel, y que es un Dios que se ha complacido en nosotros. Es un Dios que nos ha amado, que nos ha hecho suyos. Entonces, creo que debemos de pensar en esto y meditarlo en la cuestión de recordar a nuestros corazones que Dios quiere que nosotros vengamos delante de Él. O sea, Dios quiere escucharnos. Y a mí me parece sorprendente, porque a veces entre nosotros no nos queremos escuchar. O sea, y la verdad, o sea, nos podemos despreciar, ¿no? Esto no es tan importante, ¿no? O sea, luego hablamos. O marcamos ocupado, ¿no? O sea, tengo otras cosas que hacer. Bueno, nuestro Dios, el ser más asombroso que existe, nunca marca ocupado. Si tomáramos la ilustración, si yo le marco al pastor Gerardo, casi nunca contesta. Nada, no es cierto. O sea, que te marcan ocupado, ¿no? Eso yo. Pero nuestro Dios no. O sea, nuestro Dios nos permite venir, y es impresionante esto, cómo es que el Señor nos quiere escuchar, aun cuando la verdad es que muchas de nosotros podemos decir que no es tan importante lo que dice el otro. Dios dice, sí quiero escucharte.
Es el privilegio que tenemos como hijos, ¿no? O sea, y también creo que está la parte de que la Escritura dice que Él nos impulsa, o sea, a través del Espíritu Santo Él nos impulsa a clamar a Él. Gálatas 4, desde el 4 al 7, dice: sin embargo, cuando se cumplió el tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. O sea, Dios ya tenía un plan con el cual Él iba a reconciliar al hombre consigo mismo. Entonces aquí estamos viendo como el tiempo consumado, o sea, el momento clave, el momento para el cual Él movió toda la historia es este. Cuando se cumplió ese tiempo establecido, Dios envió a su Hijo, nacido de una mujer y sujeto a la ley. Dios lo envió para que comprara la libertad de los que éramos esclavos de la ley, a fin de poder adoptarnos como sus propios hijos. O sea, Él hizo todo eso para hacernos sus hijos, para adoptarnos como sus hijos. Y debido a que somos sus hijos, Dios envió al Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, el cual nos impulsa a clamar: Abba Padre. Verso 7, ahora ya no eres un esclavo, sino un hijo de Dios. Y como eres su hijo, Dios te ha hecho su heredero. En el momento en que Él nos hace nacer de nuevo, por el Espíritu, mediante la fe en Cristo, ese Espíritu nos muestra que no solo somos los súbditos de Dios, sino que ahora somos sus hijos y que podemos conversar con Él como nuestro Padre. O sea, ya no eres alguien ajeno, ya no eres alguien que estaba enemistado con Él, ya no eres su enemigo. Y no eres ahora alguien neutro, alguien con quien Dios dice: yo no tengo problemas con Él, pero no es mi amigo. O sea, y no tan solo es como, no, es mi amigo, ¿no? Sino es mi hijo. O sea, es un honor, un privilegio distinto. Nosotros como hijos de Dios somos movidos por los impulsos del Espíritu Santo a poder hablar con Él. Por eso es que a veces cuando a mí me preguntan o cuando estamos hablando de la oración, a mí me gusta mucho decir que la oración es una respuesta a una conversación que Dios ha iniciado. ¿Por qué? Porque desde el principio vemos esto, o sea, Dios queriendo comunicarse y relacionarse con nosotros, porque yo no quise. O sea, si hubiera sido por mí, yo no hubiera querido. Y si hubiera sido por cualquiera de los que son cristianos, ninguno hubiera querido, porque no podemos y ni siquiera queremos acercarnos a Dios. Dios es el que comienza todo. O sea, Dios movió la historia, Dios movió incluso hasta ciertas cosas de nuestra vida para que nosotros pudiéramos tener conocimiento de quién es Él, de quién es Cristo, y que ese conocimiento impactara tanto nuestro corazón y en su voluntad, Él a través de colocarnos ese arrepentimiento y fe pudiéramos ejercitarlos, y Él nos hace nacer de nuevo, y entonces nuestra respuesta motivada por eso que Él hizo, por esa conversación que Él empezó, es regresar esas palabras, regresarlo, o sea, querer comunicarnos con Él. Y yo me pongo a pensar, bueno, si antes, volviendo a ese tema del Antiguo Testamento, si antes solo el sumo sacerdote podía entrar y me imagino a los demás, ahorita con el conocimiento que ya tengo del Señor, ¿no? O sea, solo Él va a entrar. Oye, pero yo quiero entrar. Yo quiero hablar contigo, yo quiero conocerte, o sea, no sé, o sea, sentir como si afuera me podría sentir así como de, ¿y qué le estará diciendo Dios? Y así como cuando, no sé, vas a una entrevista de trabajo o tienes algún hermano y solo tu papá le habla a uno y es como de, ven acá, ¿qué le irá a decir, no? O sea, pero el punto es, el ser más maravilloso de todo el universo está hablando solo con alguien. Yo quiero entrar, o sea, ¿por qué no tengo la oportunidad? Quiero entrar, quiero saber qué le gusta, qué no le gusta, cómo es, algo, ¿no? Tan siquiera quedarme callado ahí, pero en su presencia, o sea, y no podían. Ahora que nosotros podemos entrar por lo que Cristo ha hecho, pues no te quedes fuera, o sea, no sé si me explico con esto, pero no deberíamos de que esto fuera como algo cotidiano, como de, pues sí, no sé, Miguel dijo que Dios nunca marca ocupado, ¿no? Entonces, pues como no marca ocupado y como siempre me contesta, pues yo a la hora que quiera voy, ¿no? O sea, con ese sentido. La realidad es que no deberíamos de estar asombrados
de que Dios quiera hablar con alguien como yo, con alguien como tú, o sea, y que no se aburra, ¿no? De estarte escuchando. Y ese es el sentido de orar sin cesar, o sea, orar en todo tiempo. Es como si tú tuvieras a Dios en esa primera línea de llamada y todas las distracciones que tú llegas a tener durante el día es como una línea secundaria, pero tú dejas esa línea primera con Dios sin colgarle. O sea, la tienes ahí constante, no es como que, bueno, pues hoy no estoy haciendo nada, entonces pues voy a hablar con Dios. O sea, no, Dios es tu primera línea y esa nadie la toca. Y todas las demás son secundarias, entendiendo este asombro, ¿no? De que antes no se podía. ¿Por qué? Porque Dios es santo, pero ahora ese Dios santo ha movido la historia, ha mandado a su Hijo para que tú y yo no tan solo seamos neutros ante su presencia, sino que seamos sus hijos, o sea, Él nos ha adoptado. Entonces ese privilegio hace que nosotros, impulsados por el Espíritu, querramos responder a esa conversación que Dios comenzó. Así es que vamos a ejercerlo, lo que hemos aprendido, vamos a orar, vamos a ver la oración como algo maravilloso, no como algo cotidiano o como algo que abandonemos, porque ese es desafortunadamente el testimonio de la iglesia. Lo último que ocupamos de nuestro tiempo muchas veces, o lo que dejamos con mucha facilidad, es precisamente el pasar tiempo en la presencia de Dios. Y no nos damos cuenta qué terrible es eso para nuestra vida diaria, para nuestro crecimiento espiritual, cómo se detiene por no pasar y disfrutar de este tiempo con el Señor. Así es que vamos a orar. Yo le voy a suplicar que ejerzamos este privilegio de Dios, esta gracia maravillosa, no solo para despedirnos, sino para pedirle que el Señor nos permita ejercer, vivir esto que hemos aprendido. Padre, en el nombre de Jesús, entendemos que solamente por la obra de Cristo Jesús podemos acercarnos a este trono de gracia para recibir tus favores, y el favor que, alineados con tu palabra, queremos pedirte es que nos permitas participar de esta gracia maravillosa, que nos des sed de ti, que dejemos toda lo que hemos considerado importante y que no tiene la importancia de lo que tú abriste en el camino a través de tu obra de la oración, Señor. Permítenos entenderlo, disfrutarlo, maravillarnos de esto, que no perdamos este sentido de admiración por todo lo que tú haces, sino al contrario, seamos adoradores tuyos, que cada día podamos darnos cuenta de qué tan bueno eres tú a través de todo lo que has hecho en tu plan de redención y de que todo lo que hiciste en la cruz del Calvario y que fue suficiente, de acuerdo a lo que dijiste, consumado es suficiente para que nosotros vivamos, no tan solo nos acerquemos a ti, seamos salvados y reconciliados, sino vivamos día a día como reconciliados, como justos, como santos, viviendo a través de la oración también momentos muy especiales contigo, momentos de abastecimiento de tu presencia, en donde tu palabra se sella en nuestro corazón, en donde nos damos cuenta de la necesidad de una mayor santidad en nuestras vidas. Gracias por todo lo hermoso que eres, por todo lo que hiciste en la cruz por nosotros, porque ahora podemos tener ese relacionamiento personal contigo. Hermoso, eres ahora nuestro Dios, eres nuestro Padre, nuestro amigo, eres maravilloso, Dios. Te bendecimos y no nos cansemos de adorarte. Te pedimos que pongas esto en nuestro corazón y en todo tú seas glorificado. Gracias, Dios. Te damos toda la honra ahora y por siempre. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Les mandamos un fuerte abrazo.